Hay un tema que destaca El País en primera página, es que en la reforma universitaria y de educación la filosofía prácticamente ha sido suprimida. Y hay un título muy llamativo que dice Platón expulsado de las aulas. Vamos a tratar ahora sobre un tema que aparece en portada en El País, sobre la filosofía. La filosofía, sustento del pensamiento crítico, ha sido marginada de la educación. Platón expulsado de las aulas. A pensar puedes aprender con otras materias, pero de la filosofía emana el pensamiento crítico, que es el que sustenta la democracia. Así defiende esa asignatura Enrique P. Mesa, presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Los docentes se han movilizado ante la marginación de la materia establecida en la última reforma educativa. Historia de la filosofía es ahora optativa, salvo que las autonomías estipulen lo contrario. Ello significa que un estudiante podría acabar bachillerato sin estudiar los fundamentos que estructuran el pensamiento occidental. Estoy acostumbrado, sé que España es un país enemigo del pensamiento, y lo primero que tengo que decir es que el pensamiento crítico es una manera de designar a un país donde no hay pensamiento. Se llama pensamiento crítico, pero es que ¿cómo puede haber un pensamiento que no sea crítico? La realidad no te ofrece la explicación de la realidad. La realidad la ves, pero no te explica ni de dónde viene ni a dónde va. Si has de comprender la realidad, forzosamente tienes que acudir a la reflexión sobre esa realidad. Y esa reflexión es la base del pensamiento. Y esa reflexión es crítica. Es que si no es crítica, ese pensamiento es dogmático, es propaganda, que es lo que conoce Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No España. Europa continental no tiene pensamiento de después de la Guerra Mundial. ¿Cómo pueden decir estos caraduras de periodistas que el pensamiento crítico es el fundamento de la democracia? ¿De qué democracia? ¿Y desde cuándo el pensamiento ha sido el fundamento de la política? Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El pensamiento funda todo. Intenta dar explicación, correcta o incorrectamente, a todo. No solo a la política, también al placer y al dolor, a la belleza y a la fealdad, a la verdad y a la mentira, a todo. Sin pensamiento, el hombre no se distingue del animal. Entonces, estos titulares, estos periódicos, parecen que quieren decirnos, y los catedráticos, como Lledó, que hablan de ello en este artículo, parecen decirnos, hasta ahora, en España, había pensamiento crítico, había filosofía. Pues no es verdad. En España no se ha cultivado nunca la filosofía. Y en la historia de filosofía hay eruditos, los mejores, que conocen bien el pensamiento de otras épocas, de otros autores, de Grecia, de la Edad Media, del Renacimiento, o de la Ilustración, o del siglo XIX, del positivismo. Pero una cosa es que haya autores que conozcan la historia del pensamiento filosófico, y otra cosa muy distinta es confundir ese pensamiento con el crítico. Pensamiento crítico, todo pensamiento es crítico. Es que si no es crítico, no es pensamiento. Una fotografía, hoy sí, porque hay instrumentos fotográficos tan extraordinarios y artistas de la fotografía tan extraordinarios que pueden captar en una foto la expresión, el significado. Antes de que el arte llegara a la fotografía, pues una fotografía no expresa la realidad, porque habría que verlo el movimiento. Y una fotografía estática, la antigua, hoy no. Hoy un artista puede expresar el movimiento en una fotografía que está fija. Y el arte, no el fotográfico, que es más explicable, sino incluso el arte plástico, inmóvil, una escultura, puede también expresar el movimiento. Y no hay nada en el mundo que no esté sujeto a la ley del movimiento. Pensamiento crítico será el pensamiento de las cosas que se mueven, de todo el mundo, del animado y del vegetal, todo está en movimiento. Pensamiento crítico es el pensamiento del movimiento. Es cierto que si no hay filosofía, si se suprime la filosofía, se acentúa lo que ya en España es una evidencia, que el 90% de los españoles adultos no saben ni hablar ni escribir. El pensamiento es el fundamento de la escritura, del lenguaje. La primera función de la filosofía es conocer el lenguaje. Por eso ha habido autores como Wittgenstein, incluso Nietzsche. Después contaré la anécdota preciosa de Nietzsche de Más allá del bien y del mal. Pero Wittgenstein, incluso el existencialismo alemán, el de Martin Heidegger, eso casi confunden la filosofía con la etimología, con el significado de las palabras y el lenguaje.
suprime la filosofía es suprimir el conocimiento del lenguaje, del idioma español. Nietzsche, más allá del bien y del mal, cuenta, nos pone un ejemplo, porque la profesión de Nietzsche era filólogo, no era filósofo, era filólogo. Un hombre muy inteligente y muy reflexivo, con un pensamiento auténtico, crítico. Es que si no es crítico, ¿qué pensamiento hay? Pues Nietzsche decía, ¿qué pensarán ustedes de un señor serio que va al monte y esconde allí un tesoro debajo de un matorral? Y se va, lo deja allí escondido. Se pasa 40 años buscando el tesoro que él ha escondido, hasta que por fin lo encuentra. Y cuando lo encuentra, dice, ¡eureka! Esa es la filología, el estudio del lenguaje. Pero si ya el lenguaje hemos sido nosotros los que lo hemos inventado, aunque sea un invento colectivo. Y en la historia, el tiempo ha tapado su significado, le ha dado un nuevo sentido, ha sido manipulado, utilizado para propaganda, para mentir. Y la etimología, que está escondida en el monte, en la maleza, y gritamos eureka cuando descubrimos en la palabra el origen del pensamiento. Ese es el horror de lo que está pasando en España en particular y en Europa en general. Yo no sé, Julio, si estás escuchando, ¿qué tienes que añadir, aclarar en este pensamiento? Soy feliz escuchándole a usted, don Antonio. Me emociona usted muchísimo. Veo que está en plena forma. Y lo que ha contado de Nietzsche, yo soy un gran admirador de Nietzsche. Lo empecé a leer cuando tenía 15 años. Me parece una maravilla, aunque hoy no estoy de acuerdo con alguno de sus presupuestos, que sí me sorprendieron y me llamaron la atención cuando era más joven. Pero la verdad es que es una maravilla. Vamos, me alegro muchísimo de que tenga usted al lado a una filóloga que nos va a ayudar. Nos va a ayudar muchísimo pues a desentrañar muchos tesoros. Por eso, después de preguntarte a ti, también me dirijo a ella primero, para felicitarnos a nosotros de contar nada menos que como locutora con una filóloga profesional. Viene de Oporto, está estudiando cursos, seminarios de filología en Portugal, y también quiero saber cómo reacciona ante mi explicación del pensamiento, que es inseparable del conocimiento de las palabras, de la etimología, del origen, pero no para permanecer en el origen, sino para conocer cómo la evolución del significado de las palabras traduce mejor que nada la evolución del propio pensamiento. Es que nada, repetir que bueno, es un honor para mí estar aquí y muchas gracias por contar conmigo para esto. Y bueno, pues con respecto al titular, yo considero que no solamente a Platón se le expulsa de las aulas, se expulsa mucho más. Y concuerdo perfectamente con usted, don Antonio, en que es redundante lo del pensamiento crítico. El pensamiento no es pensamiento si no hay crítica. Y al hilo de ello, yo que he sido profesora de secundaria y he considerado relevante que el estudiante pueda manejarse leyendo un texto y pueda hacer un comentario de texto. La filosofía va más allá y privar al alumnado de conocimiento ya es demasiado grave, ¿no? Para ello, entonces, que no puedan hacer un buen comentario de texto, que no pueda dramatizar el estudiante tanto en oratoria como hacer unas prácticas dialógicas, los hace ignorantes, no los prepara para la vida, es intolerable. Y ya el colmo de la desfachatez y del cinismo es que este mismo periódico, El País, donde se ha escrito este artículo, se llega a decir que ese pensamiento crítico es la base de la democracia. Decía que no puede ser pensamiento crítico quien sostenga que en España, en la política, hay separación de poderes, porque el partido que tiene mayoría absoluta demuestra que en su propia mano, en una sola mano, está el poder legislativo, el poder ejecutivo e incluso el poder judicial, porque él mismo nombra a los jueces. Pues bien, se dice que el pensamiento crítico es la base de la democracia. De crítico no tiene nada, porque ¿cómo no puede criticar que eso es una mentira? Que los poderes no están separados, que están unidos. Pero es que quien no diga eso es que no piensa. No es que no tenga pensamiento crítico. Las personas y los periódicos que repiten o dicen o presuponen que España es una democracia porque hay separación de poderes están literalmente mintiendo. ¿Y cómo puede ser un pensamiento la mentira? Claro, es un pensamiento falso, erróneo, porque la falsedad puede ser producto o del error o de la mentira. ¿Y en España es del error? De ninguna manera, porque todo error culpable se convierte en mentira. Todo el mundo puede comprobar enseguida cómo Estados Unidos o Francia hay separación de poderes. En Inglaterra no lo hay, porque es un sistema parlamentario casi perfecto, y es un sistema liberal, pero no es democrático, porque no hay separación de poderes, porque el sistema de gobierno de gabinete
está basado en unas elecciones solas legislativas, por mayoría simple, individuales, en distritos pequeños, y el partido que tiene la mayoría ocupa el gobierno. Por lo tanto, no hay separación de poderes en Inglaterra, pero la cultura inglesa es superior a toda la continental, incluso superior a la francesa políticamente, porque no siendo una democracia, no teniendo separación de poderes, sin embargo, su tradición tiene tal respeto a la libertad de expresión, tal respeto a las tradiciones de honradez y de honorabilidad, a la verdad sobre la mentira, que es más fácil para una persona decente y honesta vivir en Inglaterra que en Francia. Por poner dentro de Europa, el país más avanzado políticamente es Francia, y el más atrasado Alemania, como Italia, como España, donde las oligarquías se presentan como si fueran democracias. Y esto es intolerable. ¿Cómo se rasga en las vestiduras el país diciendo que Platón va a ser expulsado de las aulas? ¿Platón? Precisamente Platón. Platón puede decir que es la base de las religiones, porque es el creador del mundo de las ideas, no en el sentido de idealismo moral, de que es un idealista porque persigue la bondad y la verdad. No. Es porque es un idealista intelectual, porque cree que lo primero en el mundo, la base del mundo, está en las ideas, y que la idea del caballo es anterior y mejor que el caballo particular que veamos. Como no hay un caballo que sea universal, Platón dice la idea del caballo, eso es lo perfecto. Los demás son copias imperfectas. Bueno, pues no se pierde demasiado, salvo las religiones, el conocer los antecedentes filosóficos de ese idealismo intelectual. Para las religiones sería la muerte de la religión. Si se quita Platón, ¿de dónde vienen las religiones? Sobre todo, ¿de dónde viene la religión católica y la cristiana? Porque Platón y luego Plotinos y la gnosis griega, la del siglo II y III, son la base de la formación de la religión cristiana y católica que hoy conocemos o que practicamos. En cambio, suprimir el conocimiento de Aristóteles, por ejemplo, que es realista, sería suprimir todo la base del conocimiento. Y si es verdad que eso se hace por un pragmatismo que le da prioridad a la ciencia, tampoco está justificado, porque David Hume, principal figura, junto con Adam Smith de la Ilustración escocesa, sí dijo y sostuvo que todos nuestros conocimientos no vienen de las ideas, vienen de la experiencia. Incluso en el ejemplo de la bola de billar, de una mesa de billar, si vemos que una bola, cuando golpea a otra, la trayectoria de ambas, podemos de antemano adivinarla, incluso eso no es debido a que haya una causa y un efecto, sino al conocimiento que tenemos de años y miles de años, de la experiencia que hemos visto que cuando se pegan de esa manera, sucede de la manera que vemos. Y ante esa afirmación tan dogmática de Hume, levantó la voz Kant, que con 60 años empezó a escribir para rebatir a Hume, y no logró rebatirlo totalmente, pero sí lo suficiente para decir, lo que dice Hume puede tener razón en lo que se llaman los fenómenos, en la apariencia, lo que se ve, eso lo conocemos por experiencia. Pero bastó eso para que con Kant se legitimara por primera vez la ciencia, la verdad del conocimiento científico. Pero claro, Kant añadió lo que luego fue exagerado mucho más por Schopenhauer. Añadió Kant lo que llamó númeno, el núcleo, la esencia oculta del ente, de la cosa, del ser, eso es desconocido. Ahí eso, claro, se aproxima al platonismo, por eso Schopenhauer mezcla a Kant con Platón para hacer su filosofía. Pero es que quiero decir que ni siquiera en aras de la ciencia está justificada que se suprima en la enseñanza a una edad fundamental, porque es la juventud, a los 14, 15, 16, 13 años, cuando se plantean los problemas esenciales de la vida. Es la juventud la que se hace las preguntas que la filosofía después responde. No es amputar el conocimiento, eso es amputar la humanidad, es amputar al ser humano. Esto es gravísimo. ¿Y qué creen? ¿Que es más rentable enseñar que Internet? Pero si es que el conocimiento de Internet y la cantidad de ingenieros informáticos, si no tienen los conocimientos que puedan explicar de dónde procede el conocimiento de la informática, es que no saben qué es la lógica, y en la lógica se enseña en filosofía. Por tanto, la base de todo ese auge de la informática proviene de la filosofía, de la lógica, y en concreto de la logística, una de las grandes ramas de la filosofía. Yo no sé
si tú quisieras como filóloga o como persona universitaria aprobar, añadir o hacer algún comentario a mis palabras. Poco más, la verdad, porque lo ha sintetizado a la perfección. Sobre todo era recalcar lo que le decía al principio, que efectivamente no solamente se expulsa a Platón de las aulas, es muchísimo más grave. Y luego, pues por otra parte, quizá acabar con la pregunta a los oyentes, al público en general, de si realmente es democracia el que la población no hayamos podido elegir si la filosofía continuaba en las aulas o no. Claro. Por eso, para terminar, yo lo que quisiera recordar es que los tres grandes fines de la humanidad, que son perseguir los fines de la felicidad, porque no puede haber otra felicidad que esa, perseguir la verdad, la belleza y la bondad, eso es imposible de saber sin el estudio de la filosofía. Los griegos llegaron a unificar esas tres apetencias en una sola disciplina filosófica. Cuando se amputa el conocimiento, la enseñanza en los planes de educación, la filosofía, se está amputando en realidad las bases del conocimiento. Pero no crítico, ni pensamiento crítico, las bases del pensamiento. Claro que los aviadores podrán seguir conduciendo sus aviones y los ingenieros informáticos seguirán haciendo maravillas con los ordenadores. Pero a ninguno de ellos está capacitado para responder sin estos conocimientos filosóficos a las grandes aspiraciones de la humanidad, que son la tranquilidad, la felicidad en el sentido de un estado de bienestar. Porque ¿qué es eso del estado de bienestar? Estado con mayúsculas. Pues eso es la búsqueda de la felicidad, cada uno, pero no busca la felicidad el que está muerto de hambre, porque busca un pedazo de pan. Pero es que a quien se le ha amputado la posibilidad de que conozca la filosofía, a quien se le priva del aprendizaje del uso del pensamiento, a ese se le ha condenado a una miseria mayor que al que se tiene que dedicar a buscar pan. Esa persona ya no está ubicada ni en la sociedad ni en el mundo, ni sabe quién es ni para qué vive. Eso no lo responde la ciencia, eso lo responde la filosofía. Y en el sentido riguroso, las religiones, la ética y la moral no se pueden explicar más que a través de la filosofía.